Estaba terminando mi jornada, como cualquier otro martes. La oficina en la FinTech de Lima estaba inusualmente tranquila, solo el zumbido de los servidores y el tecleo ocasional de algún colega rezagado. Yo estaba revisando el último informe de seguridad, asegurándome de que todo estuviera en orden antes de irme. Llevaba años haciendo esto, construyendo la seguridad de esta empresa desde cero, así que era una rutina. Pensaba en qué cenar, en la serie que estaba viendo, en las cosas triviales de la vida. De repente, la pantalla parpadeó. Una notificación de correo. Asunto. Importante notificación laboral. Mi corazón dio un vuelco. El remitente era Recursos Humanos, y lo que me heló la sangre fue ver a Rafael, el CTO, en copia. Rafael y yo habíamos trabajado codo a codo, o al menos eso pensaba yo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Este tipo de correos nunca traen buenas noticias. Abrí el mensaje. Era frío, impersonal, directo, sin rodeos, sin florituras. Estimada señora López, empezó. Ya eso era una señal. Nunca me llamaban señora López en la oficina, siempre Valentina. Le informamos que, debido a una reestructuración de costos y optimización de recursos, su puesto como oficial de seguridad informática será descontinuado con efecto inmediato. ¿Descontinuado? Leí y releí esa palabra. Me sentía en una película mala. ¿Cómo que descontinuado? Yo había construido el departamento de seguridad de esta empresa. Yo había implementado cada protocolo, cada política. Había pasado noches en vela asegurándome de que estuviéramos al día con cada regulación. Mi firma estaba en cada auditoría SOC 2, avalando la integridad de todo. Mis ojos se fijaron en la siguiente línea, y ahí fue cuando el shock se convirtió en algo más amargo. Sus responsabilidades serán reasignadas a un equipo interno, con el soporte de herramientas automatizadas y un nuevo manual de procedimientos. Un equipo interno, herramientas automatizadas, un nuevo manual. Era un golpe bajo, una bofetada a mi experiencia, a mi dedicación. Pero la píldora se volvió aún más amarga cuando vi el nombre del responsable de seguimiento, un analista junior, recién contratado, sin una sola certificación relevante para el cumplimiento normativo. Era un buen chico, sí, pero le faltaban años de experiencia, las credenciales críticas, el conocimiento profundo de lo que significaba ser un oficial de seguridad informática en una fintech como la nuestra. ¿Cómo podía reemplazarme a mí, a Valentina López, con un manual y un junior? Ahí fue cuando la incredulidad se transformó en una punzada de traición. Rafael, el CTO. A él lo había asesorado en innumerables ocasiones. Lo había sacado de apuros técnicos más veces de las que podía contar. Él, a quien le había explicado la importancia de cada paso en la ciberseguridad, para que luego se pusiera la medalla cuando todo salía bien. Y ahora, ni siquiera tuvo la decencia de decírmelo a la cara. Fue una decisión de arriba, decían, pero su nombre estaba en copia. Su autoridad respaldaba el correo. Su silencio era su complicidad. La rabia empezó a burbujear en mi pecho. No era solo el despido, era la despersonalización. La idea de que mi experiencia, mi conocimiento, mi firma en cada informe de auditoría, SOC 2, podía ser reemplazada por herramientas y manuales. Como si fuera una pieza de maquinaria vieja, sin valor, sin alma. Me habían descartado como un manual obsoleto, sin contemplaciones, sin una palabra de agradecimiento por años de dedicación que había puesto en esta empresa. Me quedé sentada, la pantalla de mi laptop abierta, el correo de despido aún visible. La luz de la oficina se atenuaba mientras el sol se ponía sobre Lima. La gravedad de la situación me golpeó con toda su fuerza. Me habían tirado a la basura, y el aire empezó a sentirse pesado. Los días siguientes a ese correo fueron un torbellino, pero no de actividad, sino de un vacío abrumador.
Me encontré en mi apartamento en Barranco, el bullicio de Lima difuso, fuera de mi ventana, como un ruido lejano al que ya no prestaba atención. Dentro, todo era un silencio ensordecedor, roto solo por el eco de mis propios pensamientos, que no dejaban de dar vueltas. Cada rincón de mi mente se llenaba con recuerdos de lo que había sido mi vida durante años en esa empresa. Las noches en vela, con la pantalla de la computadora iluminando mi rostro, estudiando para conseguir esas certificaciones cruciales. La CSSP, la CISEM. Cada sigla era una batalla ganada. Un peldaño más en la escalera que yo misma construía. Recuerdo la emoción, la adrenalina, cuando logramos la primera certificación SOC 2 para la empresa. Fui yo quien lideró ese proyecto, quien sudó cada detalle, quien convenció a Rafael de que era crucial para nuestro crecimiento y la confianza de los clientes. Ese fue un hito, un momento de orgullo que ahora parecía una broma cruel, una burla a mi dedicación. Construí los protocolos desde cero, las políticas de seguridad, las respuestas a incidentes, cada línea de defensa contra las amenazas digitales. Era mi bebé, mi creación. Cada informe de auditoría llevaba mi firma, mi aval, mi garantía personal de que la seguridad de la compañía era sólida como una roca. Y Rafael, ¿cuántas veces tuve que sentarme con él, explicarle con peras y manzanas por qué la ciberseguridad no era un gasto, sino una inversión indispensable? Él escuchaba, asentía con esa sonrisa suya que ahora me parecía falsa, y luego, cuando la auditoría pasaba sin problemas y recibíamos felicitaciones, se ponía la medalla como si hubiera sido su visión desde el principio. Nunca una palabra de reconocimiento público para Valentina López, la que hacía el trabajo pesado. Pensé en los fines de semana sacrificados, en las vacaciones pospuestas año tras año porque no era el momento, o porque había un incidente crítico que solo yo podía manejar. Esos almuerzos con amigos que cancelé, las reuniones familiares que me perdí por estar pegada al ordenador, asegurándome de que todo estuviera perfecto. Las relaciones personales que sufrieron porque mi compromiso con la empresa era absoluto. Le di mi vida profesional a esa compañía. No es una exageración. Era más que un trabajo. Era una parte fundamental de quién era yo, Valentina López. Ahora, sentada en el sofá, con el teléfono en silencio y el mundo exterior ajeno a mi desastre, no podía evitar preguntarme, ¿fui ingenua? ¿Confié demasiado en esa supuesta lealtad corporativa que prometen en los discursos de fin de año, pero que desaparece a la primera señal de reestructuración de costos? Me sentía humillada, traicionada hasta la médula. La idea de que ese manual que yo escribí con tanto esfuerzo, mi obra, mi legado, se usaría ahora en mi contra, o peor, para justificar que me reemplazaran por un analista junior sin la cualificación necesaria, me revolvía el estómago. Era como si me hubieran robado mi propia voz, mis propias palabras, para usarlas como un arma. No era solo la pérdida de un trabajo. Era la pérdida de un propósito, de un reconocimiento que creí haberme ganado a pulso. Era como si hubieran agarrado una parte de mi identidad profesional, esa que construí con tanto esmero y dedicación, y la hubieran borrado con una goma de borrar, sin dejar rastro. Me sentía invisible, desechable, como un programa obsoleto que ya no servía. Valentina López, la oficial de seguridad que lo había dado todo, ahora no era más que un nombre en un correo de despido, una estadística en 1900, una optimización de recursos. El silencio en mi apartamento no era paz. Era el sonido de un legado siendo desechado, de una vida profesional que parecía haber sido en vano. El peso de esa traición se sentía como una losa en mi pecho, aplastando cada pizca de la confianza que alguna vez tuve en mí misma y en el lugar que me había llamado hogar profesional. Una semana después de ese correo cruel, la angustia y la tristeza que me habían abrumado empezaron a transformarse. El vacío seguía ahí. Sí, pero ya no me paralizaba.
Era como si el luto por mi vida profesional en esa empresa estuviera dando paso a otra cosa, algo más frío y afilado. El bullicio de Barranco, antes un eco difuso, ahora empezaba a filtrarse de nuevo en mi conciencia, pero yo ya no era la misma. El punto de inflexión no fue un momento dramático, sino una acumulación de pequeñas punzadas. Un día, mientras revisaba LinkedIn, me topé con una publicación de la FinTech. Rafael, el CTO, estaba en primer plano, sonriendo, hablando del futuro innovador y seguro de la empresa. La palabra seguro resonó de una forma hueca, casi burlona, en mi cabeza. ¿Seguro? ¿Sin mí? Sin la persona que construyó ese departamento, que se aseguró de que cada tuerca y tornillo estuviera en su lugar. Él se colgaba la medalla de mi trabajo, mientras yo estaba en casa, desechada. No fue una ira explosiva, de esas que te hacen gritar o tirar cosas. Fue una furia helada, que se instaló en lo más profundo de mis huesos. Una ira, controlada, pero implacable. Me di cuenta de que no podía simplemente aceptar esto. No podía permitir que mi legado, todo lo que había construido con sudor y noches en vela, fuera mancillado por una reestructuración de costos y la arrogancia de un Rafael que se creía dueño de todo. Mi profesionalismo, mi nombre, estaban siendo denigrados. Y eso, para Valentina López, era inaceptable. Un día, mientras intentaba poner en orden la pila de papeles que había traído de la oficina, documentos que pensé que no necesitaría más, pero que por alguna razón no había podido tirar, mis dedos tropezaron con algo familiar. Era el certificado de cumplimiento SOX 2 más reciente, el que habíamos conseguido el año anterior. Lo levanté. Mi nombre estaba ahí, justo al lado del título de oficial designada. Mientras lo miraba, mis ojos se detuvieron en una frase que siempre había tenido presente, una que yo misma había ayudado a redactar en los procedimientos internos, una que había repetido a los auditores innumerables veces. Decía algo como: el cumplimiento SOC 2 exige un oficial designado con credenciales verificadas y activas, cuya identidad y cualificación deben ser confirmadas anualmente por el auditor externo. Una sonrisa tensa se dibujó en mis labios. No fue una sonrisa de alegría, sino de reconocimiento, de lucidez. Yo había escrito ese manual. Yo había implementado esos protocolos. Yo era la oficial designada, y mi salida no dejaba solo un puesto vacío. Dejaba un agujero que no podía ser llenado por un analista junior o por un montón de papeles. Era un requisito fundamental, una piedra angular de la certificación. Sin un oficial designado que cumpliera con esos criterios, la certificación SOC 2 era, sencillamente, inválida. Y ese pequeño detalle, esa frase que yo misma había puesto ahí, era ahora la clave. El dolor y la humillación no desaparecieron, pero se transformaron. Se convirtieron en una determinación de acero. Esto no era por rencor personal. No era una rabieta de empleada despechada. Esto era por justicia profesional. Era para exponer la arrogancia de aquellos que creyeron que podían desmantelar la integridad, la experiencia y el conocimiento por una simple reducción de costos. Era para demostrar que hay cosas que no se pueden automatizar, que no se pueden reemplazar con un manual. La empresa había cometido un error fundamental al subestimar el valor de mi rol, y yo me aseguraría de que lo pagaran. La decisión estaba tomada. No sería una guerra de gritos y acusaciones. Esto sería una partida de ajedrez, y yo conocía el tablero mejor que nadie. Había diseñado cada pieza, cada movimiento defensivo. Mi mente, que había estado nublada por la herida y la tristeza, ahora operaba con una claridad devastadora. La empresa había cometido un error fundamental, y yo me aseguraría de que lo pagaran, no por venganza vacía, sino para que la verdad saliera a la luz. Era hora de que Valentina López les recordara exactamente lo que habían perdido. Mi apartamento en Barranco, que antes era solo mi refugio,
Se convirtió en mi cuartel general. No había gritos ni llantos, solo una quietud metódica. Después de la furia fría, vino la calma, y con ella, la concentración. Sabía lo que tenía que hacer, y sabía que cada paso debía ser calculado, preciso. Esto no era una explosión, era una implosión cuidadosamente orquestada. Empecé a recopilar mi evidencia silenciosa. Fui por cada documento que tenía guardado. No era mucho, porque siempre. Fui de las que creían en la digitalización, pero las copias físicas eran importantes. Ahí estaban mis certificaciones profesionales, la CISSP, la CISM, todas con sus fechas de validez y mis nombres bien claros. Cada una representaba meses de estudio, de noches sin dormir, de inversión personal, que ahora sentía que me habían querido robar. Saqué mi contrato de trabajo. Leí la descripción de mi puesto, esa parte donde se especificaba claramente mi rol como oficial designada de seguridad. Informática, el cargo que me hacía responsable ante los auditores. No era un título cualquiera, era una responsabilidad legal. Luego, me sumergí en los correos electrónicos. Tenía un archivo enorme de mis interacciones con los auditores externos, la firma con la que habíamos trabajado durante años para cada certificación SOC 2. Revisé cada hilo, cada pregunta, cada respuesta que yo había dado. Y, por supuesto, los informes finales de las auditorías. Mi nombre, mi firma, mi aval, estaban en cada página, en cada sección que certificaba la integridad de la seguridad de la compañía. Era innegable. Valentina López era la cara de la seguridad para ellos. Y luego estaba el manual. Mi manual. Ese que escribí yo, palabra por palabra, protocolo por protocolo, cada procedimiento detallado hasta la última coma. Ese manual que ahora decían que me reemplazaría. Lo abrí, no como autora, sino como una analista, buscando las grietas, las debilidades que ellos, en su arrogancia, seguramente pasarían por alto. Resalté las secciones que detallaban los requisitos de personal para el oficial designado, la importancia de sus credenciales activas y los procesos de verificación anual. Era la piedra angular de todo el cumplimiento. Si no había un oficial designado con esas características, todo el andamiaje se caía. Ahí estaba, escrito por mí, la clave de su propio fracaso. Confirmé el nombre de la firma auditora externa. Tenía sus contactos, por supuesto. Sabía quién era el socio principal. ¿Quién era? El auditor líder que siempre venía a vernos. Tenía sus números, sus correos, sus nombres. Pensé en la persona clave con quien establecer comunicación. No podía ser cualquiera. Conocía a Rafael y a esa empresa mejor que nadie. Había pasado años ahí. Sabía exactamente cómo iban a intentar tapar mi ausencia. Su primera reacción sería el encubrimiento, la minimización del problema. Predecía que intentarían presentar al analista junior, el buen muchacho que no tenía culpa de nada, como si estuviera bajo mi tutela, o como si de repente hubiera adquirido mis años de experiencia y mis certificaciones por arte de magia. Quizás incluso intentarían clonar mis credenciales de acceso, falsificar firmas en documentos internos, o manipular fechas para que pareciera que el cambio había sido gradual y planificado. Ya podía escuchar sus argumentos, los que usarían para justificar su decisión. Ya tenemos todo automatizado. Valentina solo transcribía los datos. El manual lo hace todo. No necesitamos a una persona con tanta experiencia para seguirlo. Los nuevos procesos son mucho más eficientes. Tonterías. La automatización es una herramienta, no un reemplazo para el juicio humano y la experiencia crítica en ciberseguridad. Mi estrategia de contacto tenía que ser impecable. No sería una acusación directa, ni un correo con tono de venganza. Eso me haría parecer despechada y poco profesional, y yo era todo lo contrario. Esto sería una notificación de cambio de estado profesional. 1. Correo formal, conciso, factual. Nada de emociones, solo hechos.
Redacté el borrador una y otra vez, asegurándome de que cada palabra fuera neutra, pero devastadora en su implicación. Enfatizaría la fecha exacta de mi desvinculación y el hecho de que ya no ocupaba el puesto de oficial designado SOC 2. No sugeriría fraude. No diría que estaban haciendo algo mal. Solo informaría un hecho técnico. Yo, la persona que ellos conocían y respetaban como la oficial designada, ya no estaba allí. El vacío era suyo, no mío. Y la pieza final del rompecabezas. Necesitaba entender las implicaciones exactas de la pérdida de la certificación SOC 2 para una fintech en Lima. Sabía que era grave, pero tenía que saber cuán grave. Investigué las regulaciones, las expectativas de los clientes, especialmente de esos clientes grandes que tenían cláusulas contractuales estrictas sobre cumplimiento regulatorio. El cliente principal del que tanto hablaban en la empresa, ese que representaba una parte importante de nuestros ingresos, se convirtió en un objetivo secundario, un daño colateral crucial. Si perdían el SOC 2, ese cliente se iría, y con él, un pedazo enorme de su negocio. Mi mente, una vez nublada por la herida, ahora operaba con una claridad que asustaba. Había diseñado el sistema, y ahora conocía cada punto de presión. La empresa había cometido un error fundamental al subestimar el valor de Valentina López, y yo me aseguraría de que lo pagaran. No por venganza vacía, sino para que la verdad saliera a la luz. Era hora de que les recordara exactamente lo que habían perdido, y lo que eso significaba para su futuro innovador y seguro. El tablero estaba listo. Las piezas, en su lugar. El tablero estaba listo, y yo conocía los movimientos. Solo necesitaba el momento preciso para hacer mi jugada. Había pasado días y noches estudiando el calendario, no solo el de la empresa, sino también los ciclos de las auditorías externas. Sabía que la auditoría anual de SOC 2 se acercaba. Era una cita ineludible para la fintech, si querían mantener a sus clientes más grandes. Mi paciencia era una virtud que había cultivado con los años, y ahora me serviría más que nunca. Un lunes por la mañana, mientras revisaba las noticias del sector, vi un artículo en un portal especializado. Mencionaba que la firma auditora externa con la que trabajábamos, esa misma que yo conocía también, estaba intensificando sus auditorías para el sector fintech en Lima, anticipando un aumento en la demanda de cumplimiento. Era mi señal. No era una confirmación directa de que estaban en la oficina, pero sí de que estaban activos, con el radar encendido. Era el momento. Respiré hondo. El aire de mi apartamento en Barranco se sentía más frío de lo normal. Abrí el borrador del correo que había estado puliendo durante días. Cada palabra había sido elegida con cuidado, cada frase despojada de cualquier emoción que pudiera delatar un resentimiento personal. Tenía que ser profesional, objetivo, irrefutable. El asunto era simple. Notificación de cambio de estado profesional. Oficial designado SOC 2. El destinatario era el socio principal de la firma auditora, el mismo que había liderado nuestras últimas 3 auditorías y que me conocía personalmente. El cuerpo del mensaje era conciso. Estimado, nombre del socio auditor, espero que este correo lo encuentre bien. Me dirijo a usted para informarle sobre un cambio en mi situación laboral. A partir del fecha de mi despido, he dejado de ocupar el puesto de oficial designada de seguridad informática en nombre de la fintech. Como usted sabe, el rol de oficial designado es crítico para el mantenimiento de la certificación SOC 2 y requiere de credenciales activas y verificadas. Sugiero una revisión proactiva de este estatus por parte de su equipo, para asegurar la continuidad y evitar futuras inconsistencias en el cumplimiento. Agradezco su atención y le deseo éxito en sus próximos proyectos. Atentamente, Valentina López. No había acusaciones, no había drama, solo hechos. Era una bomba de tiempo, empacada en un sobre de papel craft con un lazo. Hice clic en enviar. El sonido del correo saliendo fue casi inaudible, pero para mí
fue como el disparo de salida en una carrera crucial. Después de años de ser la defensora de esa empresa, ahora era la informante. Y mi conciencia estaba tranquila. Sabía cómo funcionaban los auditores. El socio recibiría mi correo. Al principio, quizás solo levantaría una ceja. Valentina López. ¿Desvinculada? Qué raro. Pero luego, su mente profesional se activaría. Él sabía lo que significaba mi rol. Sabía que yo no era solo una empleada. Yo era la oficial designada. Y ese correo, tan neutral, tan técnico, era una alerta roja. Lo guardarían, lo tendrían en cuenta. Y cuando llegara el momento de la auditoría en la fintech, la curiosidad se convertiría en una investigación más profunda. No pasó mucho tiempo antes de que empezaran a circular los rumores. Un antiguo colega, que aún me tenía aprecio, me envió un mensaje discreto. Valentina, la auditoría SOCE 2 empezó hoy y digamos que están haciendo preguntas muy raras, especialmente sobre tu puesto. La trampa se había activado. Me imaginé la escena. Rafael, con su sonrisa de siempre, presentando al analista junior, el pobre muchacho, como el nuevo oficial designado. Probablemente intentando que usara mis antiguas credenciales de acceso para entrar a los sistemas, o mostrando documentos que parecían míos, pero con mi índole sin fechas o nombres modificados. Seguramente dirían que yo había capacitado al junior exhaustivamente, que él era mi discípulo. Tonterías. Pero el auditor, alertado por mi correo, no se conformaría con esa puesta en escena. No se quedaría en la superficie. Yo lo conocía. Haría preguntas más profundas. Pediría la verificación de las credenciales activas del nuevo oficial. Preguntaría por su historial de experiencia, sus certificaciones. Y luego, el golpe de gracia, verificaría la fecha de mi nombramiento de este nuevo oficial contra la fecha de mi salida. La discrepancia sería evidente. El analista junior, con todo mi respeto, no tenía las certificaciones requeridas, ni la experiencia. Y las credenciales clonadas, si las usaban, serían detectadas por el ojo entrenado del auditor. Él no era tonto. Sabría que algo no cuadraba. El intento de fraude se revelaría con una claridad dolorosa. El auditor, con su rostro serio, pediría explicaciones. Y la fintech, liderada por un Rafael, sudoroso, se quedaría sin respuestas coherentes. No había manera de justificarlo. No había manera de tapar el sol con un dedo cuando la persona que había puesto el ojo en el problema era la misma que había construido el problema para ellos. Era una jugada de ajedrez, y Rafael acababa de mover su peón a una casilla donde yo había colocado una trampa mortal. Había sido el primer movimiento, y el tablero ya estaba a mi favor. La partida apenas comenzaba. El disparo había salido, y el silencio posterior no duró mucho. Los primeros temblores llegaron a mí a través de un mensaje de mi antigua colega, el mismo que me había avisado del inicio de la auditoría. Su tono, normalmente sereno, estaba lleno de una mezcla de shock y alivio. Valentina, decía el mensaje, esto es un desastre. El auditor no les ha dado el SOC 2. No les había dado el SOC 2. Esa frase, tan simple, significaba un cataclismo para una fintech. Significaba que la auditoría había revelado un incumplimiento. Y yo sabía exactamente por qué. Mi correo, tan neutral, tan técnico, había sido la chispa que encendió la mecha. Los días siguientes, los rumores se convirtieron en hechos. La firma auditora había emitido su informe, y no era para nada favorable. Me enteré de que el informe era contundente. Decía que la fintech no solo no cumplía con los requisitos del SOC 2, debido a la ausencia de un oficial designado con las credenciales verificadas y activas, sino que el intento de presentar al analista junior, sin la cualificación necesaria, y el uso de credenciales no válidas, se habían considerado un incumplimiento grave de los controles internos y de la integridad del proceso de certificación. Grave. Esa palabra era un martillo que caía sobre ellos.
no era un simple error. Era una falla fundamental, una violación de la confianza. La consecuencia fue inmediata y devastadora. El certificado de cumplimiento, COC2, fue anulado con efecto inmediato. La noticia, me dijeron, llegó a la dirección de la FinTech como un rayo en un día despejado. Un día estaban orgullosos de su futuro seguro. Al siguiente, su pilar de confianza se había desmoronado. Rafael, el CTO, estaba en estado de shock y negación. No podía creer que su solución de costos, su brillante idea de deshacerse de Valentina López, hubiera tenido un efecto tan devastador. La ironía era tan dulce que casi podía saborearla. El pánico se desató en la oficina. Mi colega me contó que había sido un caos. Reuniones de emergencia que terminaban en gritos, gente corriendo de un lado a otro, la búsqueda desesperada de chivos expiatorios. Rafael, por supuesto, intentó culpar a recursos humanos por no haber gestionado bien mi salida, al analista junior por no haber estado a la altura de las expectativas, e incluso a procedimientos poco claros. Pero la evidencia de su decisión de eliminar mi puesto, de su desprecio por mi experiencia, era irrefutable. Los correos, las decisiones tomadas bajo su mandato, todo apuntaba a él. No había dónde esconderse. El efecto dominó no tardó en llegar. La noticia de la pérdida de la certificación SOC2 se extendió como la pólvora, y no solo dentro de la empresa. Rápidamente llegó a los oídos de nuestro cliente principal, esa empresa grande con regulaciones tan estrictas que el cumplimiento SOC 2 no era solo una preferencia, era una obligación contractual, una línea roja que no se podía cruzar. Había una cláusula específica en el contrato, una que yo misma había revisado 1000 veces, para asegurarme de que la cumpliéramos. Y entonces, el golpe final. El cliente principal, citando esa cláusula de incumplimiento regulatorio, rescindió su contrato con la FinTech. Fue un golpe de gracia. Representaba una pérdida de ingresos masiva, un agujero gigantesco en sus finanzas y un daño devastador para la reputación de la empresa que tardarían años en reparar, si es que alguna vez podían. No solo habían perdido mi experiencia, habían perdido su credibilidad, sus clientes y, en última instancia, una parte sustancial de su negocio. La caída de Rafael fue el capítulo final de ese primer acto. La junta directiva, furiosa por la magnitud del desastre, lo llamó a cuentas. Su optimización de costos había resultado en una pérdida de millones y un daño reputacional irreparable. Ya no había lugar para excusas, ni para sus sonrisas falsas. Rafael fue despedido sumariamente. Sus propias acciones, su arrogancia al creer que podía ignorar la integridad profesional y la importancia de un rol crítico, habían regresado para morderlo con una ferocidad que nunca imaginó. Su soberbia le costó todo. Yo, Valentina López, leía las noticias discretamente. Un artículo en un portal de negocios de Lima informaba sobre los desafíos de cumplimiento de la FinTech y la salida inesperada de Rafael. No sentía euforia, no era una venganza rabiosa. Era una satisfacción tranquila, la sensación de justicia restaurada. Los dominós habían caído exactamente como lo había previsto. Y con cada pieza que caía, se confirmaba que mi valor no era un costo, sino una inversión. Y ellos, en su ceguera, habían decidido descartar esa inversión. Yo, Valentina López, leía las noticias discretamente. Un artículo en un portal de negocios de Lima informaba sobre los desafíos de cumplimiento de la FinTech y la salida inesperada de Rafael. No sentía euforia, no era una venganza rabiosa. Era una satisfacción tranquila, la sensación de justicia restaurada. Los dominós habían caído exactamente como lo había previsto, y con cada pieza que caía, se confirmaba que mi valor no era un costo, sino una inversión. Y ellos, en su ceguera, habían decidido descartar esa inversión.
El tiempo que pasé en la reflexión me llevó a un nuevo propósito. Ya no era la empleada traicionada. Había abierto mi propia consultoría de ciberseguridad, un lugar donde mi experiencia y, sobre todo, mi integridad eran valoradas por encima de todo. Ahora trabajaba con empresas que entendían el verdadero valor de sus profesionales, que sabían que la seguridad no era un atajo, sino una base sólida. Mientras tanto, la fintech luchaba por recuperarse, intentando reconstruir su reputación y su cumplimiento. Aprendían de la manera más dura que la experiencia no se reemplaza con un manual ni se clona. Ahora, sentada aquí, con una taza de café en la mano, miro hacia adelante. Me despidieron creyendo que mi manual podía reemplazarme. Olvidaron que el manual lo escribí yo. Pensaron que la experiencia era un costo, no una inversión. No soy irreemplazable, nadie lo es. Pero la integridad no se falsifica. Y al final del día, la seguridad de una empresa, la confianza de sus clientes, no puede construirse sobre cimientos falsos. Tarde o temprano, la verdad sale a la luz. La arrogancia corporativa cree que puede tomar atajos, pero la realidad siempre pasa factura. Y para algunos, esa factura es mucho más alta de lo que esperaban. ¿Alguna vez han visto cómo la soberbia empresarial choca de frente con la cruda realidad? Cómo una mala decisión, aparentemente pequeña, puede derrumbarlo todo. Cuéntenme sus historias de justicia profesional. Si esta historia de cómo la integridad prevaleció en el campo de batalla corporativo les ha resonado, denle me gusta a este video, suscríbanse al canal Café Frío y Venganza y activen la campanita para no perderse nuestra próxima dosis de lecciones bien aprendidas. A las malas. Porque la venganza, amigos míos, se sirve fría y con mucha inteligencia.